Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Arnold. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a tu programa Resuelve el día de hoy con un tema interesantísimo, bueno, que a mí me encanta mucho además, y con un artistaza que va a estar aquí con nosotros, bueno, un artista masculino que va a estar aquí con nosotros platicando de esto que es la magia de los mandalas. Yo soy Luisa Isabel Vélez, yo espero que ya me conozcas, encantada de estar aquí contigo. Ya entrando un poquito aquí en tema, déjenme primero que nada saludar a David Delgadillo. David, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Déjenme les platico un poquito acerca, ahorita vamos a abordar con David qué son los mandalas, ¿sí? Y lo vamos a tratar así como de explicar para que si tú no los conoces, bueno, te familiarices. Hay una razón por la que yo invito a David y él nos va a estar platicando, pero déjame te comento que es un artista maravilloso. Yo esto lo tengo que decir al aire. Es un artista maravilloso. Hace unos mandalas increíbles. La verdad, yo desde que vi su obra me enamoré de ella. Y esto tiene un uso. Entonces, David, ¿por qué no empezamos primero? ¿Por qué es un mandala? Porque hay gente que no sabe qué es un mandala. Bueno, hola, muy buenas tardes. Básicamente la palabra viene del sánscrito, que significa círculo, y a partir de ahí, bueno, pues en diferentes diccionarios le dan como círculo sagrado, el círculo o el ciclo que tiene cualquier persona, cualquier especie. Básicamente son formas geométricas basándose en el círculo y a partir de ahí se forman diferentes diseños, o sea, pueden utilizarse símbolos, colores, líneas, pero son formas y diseños que se han utilizado en todas las culturas, no nada más en la India, que de alguna manera pues de allá viene la palabra y de allá son, se podría decir, los más famosos, pero un ejemplo muy particular es el calendario azteca, que su forma y su diseño es un mandala. Pero bueno, a ver, tú me estás diciendo que el mandala, nos estás comentando más bien que el mandala debe de ser circular, pero ¿hay mandalas que son cuadrados o triangulares, por ejemplo? Básicamente tienen que tener la armonía. Si te fijas, el cuadrado entra dentro de un círculo o abraza un círculo, o sea, al momento de que un triángulo ya no es equilátero, ya se sale del círculo, o que el cuadrado se convierte en rectángulo, bueno ya, pero el hecho de ser cuadrado está dentro de un círculo, porque sus esquinas hacen y convergen en un círculo. Entonces son formas y son figuras que también son, de alguna manera, que nos dan formas universales y que están en la naturaleza. La más importante, básicamente, pues es el círculo, y lógicamente que no tiene que terminar en una línea, puede terminar con formas, símbolos, y de alguna manera el romper el círculo, mientras sea armónico, no hay problema. Cuando se hace algunos diseños con la intención de crear un mandala, pero lo rompes y lo giras o lo proyectas hacia una área determinada, eso, bueno, ya tiene otra interpretación. Pero también, bueno, en psicología, bueno, ya podemos luego hablar un poquito de qué significaría. De qué significaría. O sea, a ver, tomándolo, porque acuérdate que las personas no se escuchan y no ven tu obra. Entonces aquí se trata, cuando tú hablas de algo que es armonioso, se está refiriendo, por ejemplo, a que se repite el mismo patrón. O sea, por ejemplo, hay circulitos adentro de un circulito, o círculos más grandes, o triangulitos, o muchos triangulitos. O sea, como repetir el mismo patrón adentro de la figura. Eso es uno de los casos, okay. Pero es como decirte un ejemplo. Partes de un círculo y del punto central, digámoslo si lo hiciste con un compás o si sales de un centro, el centro, a partir de ahí se desenvuelve o ya se empieza a manifestar el diseño. Sí, como lo mencionas, con más círculos, con triángulos, con cuadrados, con diferentes formas. Todas las culturas en diferentes partes del mundo han utilizado, y no nada más, hablando nada más formas geométricas, sino utilizan ahorita se me vienen a la mente los huicholes, que también crean mandalas, y los crean con ciertos símbolos como es el venado, o como es algunos otros, tanto elementos, como te puedo decir el maíz o cosas de ese tipo que para ellos es muy importante, y al momento de que lo empiezan a diseñar, los integran dentro de un círculo, y lo más importante siempre está en el centro. Okay, o sea, lo más importante está en el centro. También esto viene mucho de la onda tibetana, ¿no? O sea, de la cultura tibetana, que lo hacen con polvo y luego lo soplan y borran el mandala y luego vuelven a empezar. Sí, mira, ese básicamente lo que hacen los monjes tibetanos, el proceso de ese mandala
es ayunar, más o menos tardan como un mes en prepararse, primero física, emocional y mentalmente, y luego lo empiezan a crear. En ese tiempo se supone que, bueno, ellos, que son varios los que lo están creando, con arena de colores, ellos es como si estuvieran entrando a lo que para ellos es el Shangri-La, que para nosotros es como decir el paraíso, y al terminar, al concluir el mandala, que creo que lleva alrededor de 2 meses más o menos, lo empiezan a barrer, porque terminó su experiencia o terminó el ciclo de ese mandala. O sea, porque aunque son piezas hermosas y que tienen un trabajo increíble, pues para ellos ya les entregó y ya les dio lo que ellos esperaban. O lo que querían saber o lo que estaban buscando. Exactamente. Porque fíjate, ahorita me acordé de algo para empezar a platicar para qué sirve, ¿no? Me acordé que yo hice una experiencia con mis alumnos en la universidad, hicieron un mandala, y me recordé de esto de que los monjes lo barren, lo soplan, lo desbaratan, y cuando ellos acabaron de dibujar sus mandalas, les dije, ahora rómpanlo, y fue así como un shock para muchas personas, o sea, ay, me costó trabajo, me quedó tan bonito, me sentí tan a gusto, y ahora romperlo fue así como algo, pues un shock para algunos de ellos, ¿no? Sí, entonces, me imagino, que no estaban preparados o no estaban conscientes del proceso, porque, bueno, en el caso, como lo mencionas, digo, no tuve el placer, de estar ahí, pero sí me imagino que ellos de alguna manera estaban de alguna manera impregnando ciertas emociones en el dibujo, interpretando sus vivencias en ese momento y las plasmaban. Entonces, al momento cuando se rompe, pues lógicamente y más nosotros, también eso tiene que ver con nuestra cultura en Occidente, que nosotros nos duele soltar hasta el mismo dolor. O sea, nos duele soltar todo lo que nos cuesta. Sea doloroso, sea una alegría, nos duele soltarlo. Entonces, ahorita se me vino a la mente, pero es solo para reflexionarlo, porque sí es muy importante a veces el soltar las cosas, y me he dado cuenta con algunas personas que lo que nos duele, a veces también es muy difícil soltarlo, aunque estemos conscientes de que nos está doliendo, pero ¿por qué? Si me costó mucho dolor haberlo cargado por, no sé, cierto tiempo. Entonces, me imagino que a tus alumnos en ese momento, les pasó algo similar en el sentido de que pues les costaba soltar el desapego, ¿no? El desapego a veces nos cuesta, y fíjense, en una prueba tan sencillita como esa, sí, algunos, no, ¿cómo voy a romperlo? Y demás, pero bueno, David, ¿para qué sirve un mandala? Mira, tiene muchos campos en los cuales se pueden utilizar. Sí, ahorita, de hecho, en la psicología se han utilizado para los niños, para empezar a hacer un análisis del niño de cómo está, si tiene problemas, o sea, qué área de su persona está afectado, pero digámoslo así, en el caso mío, en lo personal, yo los que trabajo es para crear conciencia. Básicamente es búsqueda personal, y en estos últimos años es compartirlo, porque digamos, los diseños, te voy a decir, yo los tengo en mi mente desde que tengo uso de razón, y desde que pude los empecé a plasmar con colores, con plumas, y en estos, te podría decir, los últimos 15 años he estado estudiando para qué sirven, qué hacen, qué producen, y me he estado dando cuenta que, básicamente cuando uno crea un mandala, sea inconsciente o sea sin la intención previa o el estudio, es básicamente como un espejo o proyectar nuestro estado en ese momento emocional, que fue, lo que les pasó a tus alumnos. Pero también en ya otro nivel podemos hablar que un mandala también nos sirve y nos puede dar muchas otras cosas, como te podría decir, al poner un mandala en un espacio cambia la energía, la puede mover, la puede transformar. Todo depende de los colores, de las formas, de los materiales en los que esté hecho. Un ejemplo, básicamente, pues es como decirte los materiales, que tú sí los puedes ver. Los mandalas que trabajo están primero básicamente en madera, que es un material vivo, tiene una cierta vibración. Después de ahí están forrados con hoja de oro, que el oro también tiene ya una vibración que, inconsciente o conscientemente sabemos que nos lleva, desde hablar del sol, que en las culturas antiguas era lo más importante y que a la fecha, para nosotros es algo esencial, pero también es hablar de lo divino, hablar de la realeza. Entonces, al trabajar
con esos materiales y también unirlo a colores y formas determinadas nos permiten tanto un espacio como ya directamente una persona, armonizarla, equilibrarla y empezar también a estimular lo que es conciencia, lo que ya es un trabajo personal. Ok, pues entonces ahorita que regresemos del corte, David, nos sigues platicando esto, sobre todo de cómo se armoniza una persona. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, David, estábamos platicando acerca de con los mandalas o la forma en que tú trabajas. ¿Qué te parece si vamos platicando un poquito acerca de la armonización que tú haces con tus mandalas? Okay, porque déjenme les cuento lo que está pasando aquí en la cabina. Lo que pasa es que no nos dio tiempo, pero él estaba armonizándome a mí antes de entrar al aire y él trae un mandala de ¿cuánto por cuánto? ¿Como de 50 por 50? 60 por 60. De 60 por 60, hermoso, como me gustaría que lo pudieran ver. Y me pone arriba de él con mis pies descalzos. Entonces, normalmente yo los mandalas los había visto, ya sabes, lo que tú estabas diciendo, que tú trabajas en el mandala, lo pintas, escoges los colores que tú quieras, haces los diseños que tú quieras, pero en este caso él lo está haciendo lo está utilizando como una herramienta de armonización. ¿Qué es lo que pasa cuando tú utilizas el mandala como herramienta de armonización y cuál es el procedimiento? Mira, para irnos por el principio con un orden. Primero, el diseño del mandala es muy importante, porque no cualquier mandala nos funcionaría igual. Okay. ¿Por qué? Porque cada mandala, como lo mencionaba, unos pueden ser para dar fuerza espiritual, conciencia, armonizar un espacio. Hay mandalas que, te pueden servir hasta para los negocios, para la comunicación. Pero en este caso, yo cuando utilizo algún mandala para armonizar a las personas, trabajo con un diseño que me permita y que me dé los elementos para que la persona, pues le ayude, le limpie, en este caso, lo que son básicamente los chakras, y la armonice. Yo mi trabajo aquí, si tú alcanzaste a percibir parte de lo que hice, es conectarla con el mandala y a partir de ahí, pues yo empezar a checar de alguna manera, en eso, me apoyo con el péndulo, a checar sus chakras, en ver en cuál es el que no está funcionando, si hay algún bloqueo. Y es que he estudiado otras cosas que lógicamente hago como una mezcla, te digo, desde utilizar el bol, la campana, el chin chin. Entonces, todo esto me sirve porque de alguna manera ya estoy utilizando lo que son sonidos. Ahorita, no vi el lugar apropiado para poner incienso, pero es parte, podemos poner música. Entonces, se puede crear un ambiente para que la persona, permita, esté lo suficientemente relajada y al final, pues tenga una efectividad mucho mayor el estar parado arriba del mandala y el que yo lo haya conectado con él y pues de alguna manera haya ayudado para armonizar su cuerpo. Y esta parte es la que se me hace muy interesante porque de alguna manera estás presentando una forma de ayudar a las personas que es a través de esta armonización utilizando los mandalas así. O sea, que alguien se pare encima del mandala y tú trabajas con esa persona trabajando o parada encima del mandala. Yo tuve una experiencia que les voy a compartir. Yo tuve una experiencia muy linda cuando yo conocí la obra de David. Pues estaba inundado aquel lugar de todos los cuadros, que son bastantes, y sí, alcanzas a percibir una energía y alcanzas a percibir unas cosas que normalmente a mí nunca me había pasado. Por eso me llamó tanto la atención tu obra y que lo trabajes de esta manera. Entonces, una pregunta que yo te quiero hacer es, tú estabas diciendo que el mandala se puede, dependiendo del mandala es donde lo podemos utilizar, en el negocio, en la oficina, en la casa, en la comunicación. ¿Cómo sabes para qué sirve el mandala? O sea, porque por ejemplo en el ciberespacio hay gran cantidad ya de diseños en blanco y negro que tú dibujas, que son de los que yo les estoy ofreciendo a las personas que nos están escuchando. Entonces, ¿cómo sabes tú para qué sirve el mandala? O sea, ¿por el nombre que trae o cómo está la cosa ahí? Mira, esto es algo muy difícil de explicar en el sentido de que, hay miles de diseños, es imposible porque cada uno tendría que darle una interpretación individual, hay que checarlo porque el tamaño, la forma, el tono, al cambiar, con un poquito ya tiene una cierta tendencia a otro cambio de energía. Y
algo que para mí es, digamos, importante, que de hecho, bueno, en un taller que te mencionaba, que lo pienso trabajar con las personas para compartirlo, es estimular lo que viene siendo la sensibilidad, porque algo que en nosotros y en cada uno de nosotros siempre va a ser lo más honesto y lo más correcto para nuestro beneficio es nuestro interior. Entonces, que nos sirve para escucharlo es empezar a ejercitar esa parte de nosotros. O sea, empezar a desarrollar la intuición. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Aquí algunas llamaditas. Florencia Vázquez Naranjo se está reportando, muchas gracias. Lorena Vargas García, saludos a Luisa invitado, muchísimas gracias. Lidia Galicia Alvarado, ella está mandando saludos y ¿sabes qué? También ella quiere mandar una lluvia de bendiciones, a toda la estación de Radio Vital. Pues ahí está tu lluvia de bendiciones, Lidia, muchísimas gracias. Socorro López Ibarra, felicidades por el programa y gracias por la lluvia de bendiciones de la semana pasada. Pues muchísimas gracias a ti, Socorro, por estarte reportando y porque estás siempre presente en el programa. No creas que no me doy cuenta. Yo me doy cuenta quién habla y participa de manera frecuente y yo se los agradezco mucho. Emilio Ortega Galarza, muy bonito el programa de hoy. Gracias, qué bueno que te esté gustando. Adriana Coco González, muchas gracias por el programa tan interesante. Gracias a ti, Adriana. María de Jesús Castro González, el chakra de la garganta... Dice, el chakra de la garganta, estoy ronca. ¿Me puede mandar energía? A ver, ¿qué pasa con eso? Y Hilda Oseaga García también se está reportando. ¿Puedes mandar energía? Porque, bueno, algunas personas que he tenido aquí en el programa les mandamos así energía. ¿Tú les puedes mandar energía? ¿O quieres que comentemos por qué puede estar ronca por el chakra o de acuerdo a tu experiencia qué puede hacer? Bueno, para empezar, ya tiene problemas de comunicación, hay algo que no ha querido decir y no ha querido soltar. Y claro que sí, bueno, tú conoces el Reiki, tú sabes que de alguna manera mentalmente se puede visualizar a la persona y más que nada cuenta lo que es la intención de sanar a esa persona y darle y brindarle la energía. Eso desde luego que lo vamos a hacer, pero sí pues que cheque algo ahí que le esté costando decir, soltar, en cuestión de comunicar y le va a cambiar. Algo que está ahí atorado, ¿verdad? Algo que a lo mejor estoy enojada y no lo quiero decir, a lo mejor alguien me hizo enojar y no le he dicho por qué. Acuérdense que también no se trata de andar destruyendo la vida de nadie, o sea, no se trata de que anden diciéndole a todo mundo lo gordo que les cae, sino que se trata más bien como de empezarse a revisar uno y tratar de corregir aquellos atorones que uno tiene. Bueno, continuamos con esto de los mandalas, David. ¿Qué experiencias has tenido? Porque una de las veces que platicábamos tú decías que los mandalas eran muy buenos para esto del aprendizaje para los niños y que sería muy interesante que se aplicara con los niños. Bueno, en este caso, básicamente de los niños, el que los niños tengan contacto con los mandalas y de hecho, bueno, que los puedan dibujar, que los conozcan y el que tengan un espacio en donde ellos van a estudiar, donde ellos van a aprender, digámoslo así, el salón de clases o en su casa y estén en contacto, les estimula. Porque los niños son mucho más sensibles, están más abiertos y yo lo digo, si en un adulto el ver una forma que les da armonía, les da plenitud, los hace tanto tener cambios en su persona y crear conciencia, imagínate, bueno, lo que le pasa a un niño que es una esponjita y que en ese momento, bueno, está aprendiendo, está absorbiendo su entorno, entonces así como cualquier influencia negativa que la absorben muy rápido, así también cualquier influencia positiva pues causa efectos y muy notorios rápido, porque digo yo esto lo estoy haciendo como un estudio, pero tengo experiencias padrísimas porque de bebés que se acercan a la obra y me dicen que tiene sonidos ciertas obras, o me dicen es que ve lo que le sale, las esferas que salen, o mira lo que, entonces de alguna manera su hipersensibilidad o el hecho de que no tienen ciertos prejuicios o que no tratan de analizarlo todo, sino simple y sencillamente tratan de sentir, se acercan a las cosas y sienten. Uh-huh. Entonces eso siento que bueno, en el caso de los niños pues es muy padre porque pues les ayudaríamos a que desarrollaran ciertas cosas o habilidades que bueno, pues nosotros de alguna manera las hemos ido reprimiendo en nuestra educación.
O sea, realmente lo que creo que te estás refiriendo es esto del condicionamiento, o sea, cómo nos vamos condicionando a lo largo de la vida. Entonces, un niño con su ingenuidad y con su falta de condicionamiento tiene la capacidad de ver y oír cosas que allí están, pero que nosotros como adultos ya no las podemos ver ni las podemos oír. Entonces eso, vuelvo a lo mismo, o sea, me llama mucho la atención esa parte de tu obra en donde está viva de alguna manera y está mandando algo, ¿no? Entonces esa experiencia es muy interesante vivirla. Yo los quisiera invitar a todos los que tengan oportunidad que busquen dónde está exponiendo David Delgadillo. Ahorita les vamos a dar unas pistas, no les vamos a decir exactamente dónde, pero pues que sigan ahora sí por dónde tienen que buscar, van y se toman un cafecito allí y van a estar rodeados de esta obra y a lo mejor si llevan a sus niños va a ser una experiencia muy interesante, tal vez tengan algo que compartir con ellos. David, ¿qué más podemos hacer con un mandala? Bueno, podremos hacer lo que quieras, porque puedes hablar del área de sanación, como te mencionaba, como también del área de los negocios, de la familia, de la comunicación, de las relaciones. Simple y sencillamente es de alguna manera escoger tanto formas, colores, símbolos que nos ayuden a que esa área o esa parte de nosotros tanto se estimule pero se potencialice y empiece a activarse, porque muchos de nosotros, hablando como de la persona que nos mencionó, de que nos llamó, que nos pide la energía, algo tan sencillo, lo que es la comunicación. Hay ciertos símbolos y diseños o cuadros, hablándolo así ya como un mandala, como obras en específico, que son específicamente para la pareja, para la comunicación, porque hay veces que, bueno, por el hecho de venir de diferentes familias o a veces de diferentes ciudades, nos crea conflictos en la forma de que nos comunicamos, por el tono de voz, por el simple hecho de cómo interpretamos a veces las palabras, cuando eso para el otro no es malo, pero para mí sí, o sea, o para eso no es grosero, pero para mí sí, y eso a veces afecta en las relaciones. Y eso hablando de pareja, pero eso también puede ser algo interesante al verlo en los negocios, el que en este caso mi cliente o mi proveedor no me entienda o no me comprenda, pues ahí yo voy a tener problemas, ¿no? Entonces el hecho de empezar a tener, eso es parte de decir crear conciencia en uno mismo. Entonces los mandalas, al trabajar con ellos, hacer meditación, el estar en contacto cercano con ellos, nos empiezan a despertar esa conciencia, y al tener esa conciencia empezamos a entender tanto primero a nosotros mismos y después nuestro entorno y a la gente que nos rodea. Al tener esa información ya consciente, empezamos ya a cambiar ciertos patrones que nos son negativos para uno mismo. A veces hacemos comportamientos que, bueno, los heredamos o los aprendimos, pero que nos hicieron daño, pero ahora yo hago daño con ese mismo comportamiento que a mí me afectó, pero es que, bueno, pues me lo heredó mi papá o me lo heredó alguien muy cercano, pero me hizo sufrir, no le hace, pero como ahora yo soy el que tengo el otro papel, ¿no? El que estoy interpretando, pues ahora yo lo aplico, y el tener conciencia de eso, entonces es lo que ahí entra la otra parte. Empezamos a aprender a soltar esos patrones o ciertas actitudes y cambiamos, y empieza a cambiar nuestro entorno. Entonces, esta parte de hacer o de ampliar o de despertar la conciencia, cualquiera del término que quieras utilizar, es importantísimo, porque quiere decir que me empiezo a dar cuenta de lo que hago de manera inconsciente, lo vuelvo consciente y por lo tanto lo puedo cambiar, lo puedo mejorar o lo puedo dejar. Sí, algo muy importante es saber que está en nuestras manos. Porque algo que casi todos, y te puedo decir personas ya de 50, 60 años, creen que son así porque así tienen que ser. Y en cambio, no se ponen o no se sientan a hacer una reflexión de decir, no, lo que me haga daño de mis propias estructuras mentales, las puedo quitar, bueno, es un proceso que lleva su tiempo, pero sí las puedo cambiar, porque tengo en mis manos ese poder. Y eso es algo importante, que no nos damos cuenta, o sea, no tenemos conciencia de que está en mis manos, no en las de los demás. O sea que realmente lo que pasa es que no nos damos cuenta de que no somos seres terminados hasta que nos morimos, ¿no? O sea, que nosotros tenemos la posibilidad de estar cambie, modificándonos todo el tiempo, y a veces es muy cómodo decir, pues yo soy así,
Y si yo soy así, pues así que me quieran y así que me aguanten, ¿no? No, y algo que si nada más volteamos a ver a los niños, si te fijas, ellos de alguna manera, cuando están de alguna manera bien enfocados, su misma sensibilidad les permite hacer cambios, adaptarse, hacer modificaciones muy rápido y no entran en conflicto. Pero un adulto, cualquier mínimo cambio le produce estrés, angustia. No, o sea, le despierta, hasta llega a ser enfermedades, o sea, se manifiesta patológicamente. Y eso es triste porque al final él se lo está creando, no fue algo ni que lo adquirió por algún lado o que alguien se lo puso, sino simplemente él en su mente es donde está el problema, nada más. Y fíjate que nos movemos en campos así como que en campos pantanosos cada que hablamos de la mente, porque nosotros creemos que la tenemos tan clara y tan domesticada y todo lo demás que no nos damos cuenta en el pantano en donde nos estamos metiendo. Entonces, los mandalas, creo que una de las características que tienen es que tienen también la capacidad de revelar aquello que de manera inconsciente tienes. O sea, lo importante es como saberlo interpretar. O sea, porque tú agarras un color y dibujas, puedes tú decir, bueno, yo voy a dibujar un mandala, hago mi mandala, lo dibujo, lo bajo del internet, de donde ustedes quieran, y tienes ahí como que tus colores enfrente, y empiezas a dibujar con los colores que se te antojaron, como tú quisiste y en la forma que tú quisiste, y esos dibujos y esos colores están diciendo algo de ti muy importante. No, claro que sí. Y yo por lo general les digo que esos mandalas sí es importante que los vean, que los analicen, porque es como un reflejo, es un espejo de lo que están viviendo en ese momento. Así es. Cualquier problema, cualquier frustración o cualquier alegría también que estén viviendo, se va a manifestar ahí, se va a plasmar. ¿Por qué? Porque de alguna manera la emoción que estemos viviendo es la que nos va a hacer escoger determinado color o nos va a hacer escoger determinado mandala para dibujarlo. Entonces sí es importante el tener claro que nuestra sensibilidad es muy importante porque nos va a decir o nos va a orientar en qué momento estamos viviendo, o sea, o qué es el estado emocional en el que estamos pasando. Uh-huh. Por eso, referente al taller, era que hay dos procesos, uno que es para saber realmente qué es lo que me está pasando en este momento y otro es el proceso de crear un mandala pero con una intención para tener cierto beneficio específico, ya no precisamente el decir en este momento qué color siento que necesito, sino ya el que yo quiero porque quiero obtener determinado crecimiento en una área, quiero desenvolverme en ciertos aspectos, entonces ya se toman ciertos símbolos, ciertos colores, ciertas formas, y esos armamos y estructuramos un mandala que nos va a ayudar a lograr esas metas mucho más rápido, porque es algo que nos va a estar reforzando esa intención y esas ganas que tenemos de lograr ya sea un proyecto, de no sé, crecer en cierta área, y eso es, digo, muy importante porque si te fijas estamos hablando de dos formas, una de expresarme y proyectarme en un mandala y otra de crecer y de obtener cierto, se podría decir como fuerza y energía del mismo para avanzar en lo que yo estoy trabajando. O sea que realmente pones toda tu intencionalidad en ese dibujo. ¿Y luego qué haces? O sea, ¿lo pones en la pared o lo guardas? ¿O qué haces una vez? Supongamos que ya tienes tu mandala diseñado para la prosperidad, porque quieres que te vaya bien en el trabajo, por un decir, ¿no? Entonces, ya lo haces, sabes cuáles son los colores que tienes que usar, las figuras que tienes que utilizar y todo. ¿Y luego dónde lo cuelgas o lo tienes que ver o tienes que meditar con él? ¿Qué sería el siguiente paso? Ese precisamente cuando está hecho con una intención, sí es muy importante el tenerlo cerca por un determinado tiempo. Por lo general, de hecho en muchos lugares donde se trabaja diferentes tipos de energía, se les pide a los alumnos que en determinado tiempo hagan un mandala que le llaman, de deseos, para pedir deseos, o el mandala ya como estamos hablando de colores y de formas. Esto sí es importante tenerlo cerca porque es como algo que nos está reafirmando ese deseo. En el momento que tú sientas que tus deseos cambian, quiere decir que ese mandala cumplió su función y ya necesitas
otro. Necesitas hacer otro. Entonces, ahorita lo sigues platicando. Antes de irnos a corte, vamos a dar... Leticia Manzano, maravilla, muchísimas gracias por reportarte. María Eugenia Ortega, Madrid, está bueno el programa, muchísimas gracias. Y Guadalupe de la Fuente, que quiere aprovechar para mandar una lluvia de bendiciones a toda la familia de la Fuente. Y Roselena Chávez Sánchez, ahí está, Lupita, tu lluvia de bendiciones. Vamos a un corte y regresamos. Que tengas la oportunidad de conocerte, porque aquí no es de conocer las terapias, sino que tengas la oportunidad de, a través de los diferentes recursos que tienen, el que tú seas una persona más completa, más feliz, más plena, que puedas resolver todos los problemas que te aquejan. Hay maneras. Lo que pasa es que no todas las maneras nos acomodan, por eso estamos trayendo al programa diferentes formas, para que tú te des la oportunidad de experimentarlas y de alguna manera te des la oportunidad de vivir una vida mejor. Acuérdate que nuestra verdadera naturaleza es ser felices. Esa es nuestra esencia. Tenemos que luchar por ser felices a pesar de las circunstancias. Y eso sería inteligencia emocional. Y fíjate de todo lo que estamos hablando en tres sencillitas palabras. Ser feliz, ser un sembrador de paz. David, ¿qué nos falta por comentar importante de los mandalas? Bueno, yo creo que podríamos cerrar con que los mandalas, lo más importante que hacen es crear conciencia. Y pues donde los tengamos nos ayudan y nos traen grandes beneficios, tanto en lo emocional, en lo físico y más que nada también para nuestras relaciones con los demás, con nuestro medio, con la gente que compartimos. Es muy interesante porque cambia los espacios. Sí, las personas, su relación que tienen, tanto, me ha tocado, te puedo decir, porque casas que tienen obra, espacios públicos que tienen obra, el hecho de tener la obra por un tiempo, por unos días, cambia el desenvolvimiento de las personas y eso para mí es algo muy importante porque al despertar emociones de personas que no sienten nada y despertarles algo, eso es muy bonito porque al final es parte de mi intención. Uh-huh. Sí, que realmente mi obra cree una conciencia, compartir esa conciencia y que cada persona, bueno, obtenga lo que le corresponde, independientemente, bueno, pues es diferente la experiencia de cada uno. Uh-huh. Nunca va a ser igual, claro. Pero sí, pues es muy bonito compartir y de mi parte, pues sería todo, querer que lo conozcan y que lo experimenten. Leticia Villanueva, felicidades al invitado, muchísimas gracias. Carlos Oseguera, que ya me dejó su correo, yo te hago llegar un mandala para que lo dibujes. Ofelia Martínez García, saludos, muchísimas gracias. María de la Luz Gutiérrez Hernández, saludos Isabel e invitado David. ¿Se pueden hacer mandalas para proteger a los niños? Sí, ¿no? No, claro que sí. Fíjate que aquí podríamos, más que nada, no, fíjate que es en cuestión de proteger a un niño, uh-huh. Pues el hecho de tener un mandala ya con eso tiene protección más protección, digo, un niño ya viene más bendecido, pues. Yo no sé si se está refiriendo, María de la Luz, por ejemplo, la noche o a algo en especial para este niño, pero yo creo que aquí es importante, David, como que puntualizar un poquito que los mandalas bendicen el espacio, o sea, es una bendición. Transforman completamente, o sea, mueven la energía, entonces, cuando hay un espacio que tiene una cierta energía estancada, que tiene un cierto bloqueo, automáticamente eso va a fluir, eso va a cambiar. Entonces, bueno, si la idea de la pregunta básicamente es que el espacio va a estar mucho más armonioso, va a tener mucho más armonía para el niño, claro que sí. Y yo creo que no nada más para el niño, sino para toda la casa. Claro, ¿verdad? Paulis Venegas Cedeño se está reportando y Genoveva, felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Y Julia Topete también ya me está dejando aquí su correo electrónico. Pues entonces no te pierdas la oportunidad de alguna manera de vivir lo de los mandalas. Oye, David, una pregunta que se me acaba de ocurrir, que es, tu obra está en un café. Para quien quiera ir, no vamos a decir el nombre del café, pero bueno, si se quieren ir a tomar un cafecito ahí mañana dominguito, pues a lo mejor y que se carguen de esa buena vibra. Es un café que está sobre Avenida La Paz, una cuadra pasando... Chapultepec. Ahí buscan, es un lugar donde tiene muchos cuadros y ahí se sientan y se toman un café para que conozcan la obra de David. Y también te quería preguntar, tú dijiste que por ejemplo a veces tu obra permanece
un determinado tiempo en una casa o un negocio, ¿la rentas, la prestas, la vendes? ¿Qué pasa con las obras? No, bueno, decía de las casas es en donde, bueno, adquieren la obra, y okay. De los espacios públicos, pues es en museos, galerías, como en este caso, bueno, pueden ser cafés o lugares donde hago la exposición. Las personas que laboran en esos lugares a veces son oficinas, que son espacios pues fríos, tensos, y el hecho de que constantemente les cambian la obra, he tenido experiencias de los comentarios que me hacen al momento de que llego a recogerla. Oye, pues, ¿por qué te la llevas? ¿Por qué te la llevas? Si estábamos aquí con una armonía, estábamos muy relajados y el ambiente era otro. Entonces, por eso era más que nada, bueno, el comentario. Bueno, yo creo que podríamos cerrar así como que recapitulando todos los beneficios que nos da el estar en contacto con un mandala. Tú lo puedes utilizar entonces de alguna manera para encontrar tu estado emocional actual. ¿En qué estado tú te encuentras en este momento a través de un mandala? Y tú lo dibujas y tú lo haces. Ese puede ser uno de los usos. ¿Sí? Sí, ese es el uso más común y el que puede ser prioritario. Para empezar tu experiencia con los mandalas sería el más importante que practicaras. Ok, y luego después de ese estamos entonces diciendo que el mandala puede también ser utilizado para que tú potencialices tus metas, tus proyectos, tus anhelos, o sea, como una herramienta que te ayude a adquirir la fuerza para lograrlo. Claro, para que tengas mucho más rapidez en lograr todas esas metas y pues todos tus sueños mucho más rápido, porque al final pues va a ser algo que te va a estar apoyando, algo que te va a estar dando esa energía. Ok, y entonces también podríamos decir que sirve para limpiar, armonizar y proteger un lugar físico. Totalmente. Ya una vez que está terminado, entonces lo podemos colgar y puede llenar, ahora sí como nuestra lluvia de bendiciones, puede llenar de bendiciones un lugar. No, claro que sí, y de hecho una de las cosas que yo siempre les recomiendo es cuando ya tienen uno en algún lugar, que lo estén limpiando cada determinado tiempo, puede ser con mirra, un incienso de mirra o copal, y eso les sirve para estarlo limpiando. ¿Por qué limpiarlo? Porque bueno, hay veces que tenemos visita en un lugar, entonces se queda cargada con esa energía de otras personas que no pueden ser las de la casa, entonces el hecho de pasar un incienso de copal se limpia y otra vez empieza a funcionar como un extractor. Exactamente, está al 100%. Yo no me queda nada más que darle las gracias a David, que nos estuvo acompañando el día de hoy aquí en este programa de Resuelve, y a mí darte las gracias por tu atención. Yo soy Luisa Isabel Vélez, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por poner atención, gracias por la lluvia de bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Sé feliz, sé un sembrador de paz. Hey!